Seamos honestos un momento. ¿Recuerdas con exactitud cuándo empezaste a tomar vitamina D3, magnesio o K2? Muchas personas mayores de 50 años simplemente añaden estas cápsulas a su rutina diaria porque escucharon que son buenas para los huesos, para el corazón o para dormir mejor. Sin embargo, pocas veces alguien se detiene a pensar en una pregunta fundamental. ¿Hasta cuándo debo seguir tomándolos? La industria de los suplementos ha construido una imagen muy atractiva. Los productos naturales son siempre seguros, cuanto más los uses, mejor te sentirás. Este mensaje sencillo se repite en anuncios, farmacias y conversaciones cotidianas. Pero la ciencia médica contemporánea cuenta una historia bastante diferente. Incluso las sustancias que parecen inofensivas pueden convertirse en una carga para el organismo cuando se consumen de manera continua y sin control. Aquí es donde comienza nuestro viaje. Este video no busca asustarte ni convencerte de que abandones de golpe todos tus suplementos. Más bien pretende darte la información clara y equilibrada que muchas veces no aparece en las etiquetas. Queremos que comprendas cómo funciona tu cuerpo, qué necesita de verdad y en qué momento lo que parece un aliado puede transformarse en un obstáculo silencioso. El tema de hoy gira en torno a 3 suplementos que millones de personas mayores de 50 años consumen a diario: vitamina K2, magnesio y vitamina D3. La combinación de estos nutrientes es tan popular que muchos la consideran indispensable, casi una receta mágica para envejecer con salud. Sin embargo, cada uno de ellos tiene características únicas. Uno es prácticamente seguro a largo plazo, otro no conviene suspenderlo, y el tercero exige una vigilancia más cuidadosa. Imagina esta situación. Llevas meses tomando tus vitaminas con disciplina, creyendo que te estás protegiendo. Un día empiezas a sentirte más cansado de lo normal, a dormir peor, o a notar que tu corazón late de forma irregular. Lo más probable es que pienses, será el estrés o simplemente la edad. Pero, ¿y si en realidad tu cuerpo te está pidiendo un descanso de esos suplementos? En esta introducción, quiero despertar tu curiosidad y al mismo tiempo invitarte a la reflexión. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que se vende como natural es automáticamente seguro. La clave no está en consumir más, sino en aprender a escuchar las señales del cuerpo y usar la ciencia a nuestro favor. En los próximos minutos descubrirás algo que puede cambiar tu forma de ver los suplementos. No se trata solo de nombres científicos o cifras en una etiqueta, sino de entender cómo pequeñas decisiones cotidianas influyen en tu salud a largo plazo. Porque lo cierto es que no existe una fórmula universal. Lo que funciona para una persona puede resultar innecesario o incluso dañino para otra. Comencemos con una idea poderosa. Los suplementos no son medicamentos milagrosos, son herramientas. Y como toda herramienta deben usarse con criterio. Un martillo sirve para clavar un clavo, pero si lo utilizas para todo lo que se cruza en tu camino, tarde o temprano terminarás causando un daño. Con las vitaminas y minerales sucede algo parecido. La dosis, la frecuencia y el contexto determinan si realmente son aliados de tu bienestar o si se convierten en una carga invisible. Este video está diseñado especialmente para personas mayores de 50 años, un grupo que suele recurrir más a los suplementos en busca de energía, huesos fuertes y prevención de enfermedades. Y es natural hacerlo. Con la edad el metabolismo cambia, la absorción de nutrientes se vuelve menos eficiente, y los problemas de sueño o de articulaciones se hacen más frecuentes. Sin embargo, antes de seguir tomando cápsulas día tras día, conviene detenerse un momento y preguntarse, ¿estoy tomando lo que necesito o simplemente lo que me dijeron que tomara? A lo largo de este contenido, analizaremos cada suplemento por separado, desmitificando ideas y apoyándonos en la evidencia científica más actual. Hablaremos de la vitamina K2, la guardiana que dirige el calcio hacia los huesos y mantiene limpias las arterias. Luego, exploraremos el magnesio, un mineral imprescindible en más de 300 reacciones del cuerpo humano y que en la mayoría de los casos no debería suspenderse. Finalmente llegaremos a la vitamina D3, probablemente la más famosa de todas, pero también la más delicada por su capacidad de acumularse en el organismo y causar efectos no deseados si se consume sin control. Al terminar, no solo tendrás respuestas sobre qué suplementos mantener y cuáles ajustar, sino también una visión más crítica y consciente de tu propia salud. Recuerda, este no es un mensaje alarmista, sino un llamado a la responsabilidad.
No se trata de vivir con miedo a lo que consumes, sino de hacerlo con inteligencia usando la información como tu mejor defensa. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que vamos a descubrir juntos puede marcar la diferencia entre un suplemento que realmente mejora tu vida y uno que sin darte cuenta la complica. Antes de entrar en cada suplemento por separado, necesitamos entender un concepto clave, el supplement cycling, o el uso en ciclos. Esta idea, aunque pueda sonar técnica, en realidad es bastante sencilla. Consiste en alternar periodos de consumo con periodos de descanso, permitiendo que el cuerpo se adapte, se recupere y, en muchos casos, evite los efectos negativos del uso prolongado. Imagina cómo funciona el ejercicio físico. Si entrenas los mismos músculos todos los días sin darles reposo en lugar de fortalecerse, terminan agotados o lesionados. Lo mismo ocurre con ciertos nutrientes, al suministrarlos continuamente en dosis elevadas, el organismo se acostumbra, reduce su propia producción interna o comienza a mostrar señales de saturación. El descanso se convierte entonces en una herramienta de equilibrio. Un ejemplo cotidiano de esta adaptación lo vemos con el café. La primera taza en la mañana nos mantiene despiertos durante horas, pero después de semanas necesitamos 2 o 3 para lograr el mismo efecto. El cuerpo se ajusta, y lo que antes era suficiente deja de serlo. Con algunos suplementos pasa algo muy parecido al recibir siempre la misma señal externa, la respuesta del organismo disminuye. ¿Por qué es importante hablar de ciclos? Existen al menos 3 razones principales. La primera es la adaptación biológica. El cuerpo no humano es extraordinariamente flexible. Si recibe un aporte constante de una sustancia, puede llegar a apagar o reducir sus mecanismos internos de regulación confiando en que la fuente externa estará siempre presente. Esto ocurre, por ejemplo, con ciertas hormonas y con vitaminas que actúan de manera hormonal, como la D3. La segunda razón es la prevención de desequilibrios. Algunos suplementos, al tomarse sin pausa, pueden interferir en la producción natural de hormonas como la testosterona o la melatonina. En lugar de ayudar, terminan desordenando los ciclos internos de energía, sueño o reproducción. La tercera razón es la reducción de efectos secundarios. El magnesio, por ejemplo, puede causar diarrea en ciertas formas poco absorbibles, mientras que el exceso de vitamina D3 puede estreñir o alterar el ritmo del corazón. Hacer pausas periódicas permite al organismo resetearse y retomar un estado más equilibrado. No todos los nutrientes requieren el mismo manejo. Algunos, como el magnesio, son hidrosolubles y se eliminan con la orina diariamente. Por eso, en la mayoría de los casos, no se recomienda suspenderlos. Otros, como la vitamina D3, se acumulan en los tejidos grasos y pueden permanecer allí durante semanas o meses, lo que hace más razonable la estrategia de ciclos. Cuando hablamos de aplicar el concepto de ciclos a los suplementos, muchas personas sienten cierta desconfianza porque piensan que si dejan de consumirlos, perderán todos los beneficios que habían ganado. Sin embargo, la realidad es que el cuerpo humano tiene una capacidad sorprendente de autorregulación y, en la mayoría de los casos, un descanso breve no solo no elimina los beneficios, sino que los potencia. El objetivo de pausar no es retroceder, sino darle al organismo la oportunidad de equilibrarse. En este sentido, es fundamental diferenciar entre los suplementos liposolubles y los hidrosolubles. Los primeros, como la vitamina D3 y la K2, se acumulan en el tejido graso y en el hígado, por lo que un consumo continuo puede generar una saturación innecesaria. De ahí que en muchas ocasiones los especialistas recomienden hacer pausas estratégicas, especialmente cuando los análisis de sangre muestran niveles superiores al rango óptimo. En contraste, los hidrosolubles, como el magnesio, las vitaminas del grupo B o la vitamina C, se eliminan a través de la orina cada día, lo que hace mucho menos probable una acumulación peligrosa. Por eso, en su caso, la idea de ciclos no suele aplicarse de la misma manera. Ahora bien, ¿cómo se implementa realmente el supplement cycling? No existe una fórmula universal válida para todos, pero sí hay principios generales. Una opción es utilizar un esquema de consumo durante varios meses seguido de una pausa de 2 a 4 semanas. Otra alternativa es reducir la frecuencia en lugar de suspender por completo. Por ejemplo, pasar de una dosis diaria a una dosis en días alternos. La clave está en escuchar al cuerpo y, en lo posible, combinar la experiencia personal con controles médicos periódicos.
Lo más interesante es que los estudios recientes en nutrición sugieren que este tipo de descansos puede ayudar a que los receptores del cuerpo se mantengan sensibles a los nutrientes y respondan mejor cuando se reintroducen. En otras palabras, el ciclo evita que el organismo se adormezca y deje de reaccionar con la misma eficacia. De hecho, investigadores en el campo de la endocrinología han encontrado que las pausas en el consumo de vitamina D3 permiten estabilizar los niveles de calcio en sangre y reducir el riesgo de hipercalcemia. Lo mismo ocurre con personas que experimentan molestias digestivas al tomar magnesio en ciertas formas. Una pausa corta les da la posibilidad de reiniciar el suplemento con menos efectos secundarios. En conclusión, el cycling no es un capricho ni una moda, sino una estrategia de autocuidado basada en la lógica de cómo funciona el cuerpo. Una pregunta frecuente es si realmente existe evidencia científica que respalde el uso de ciclos en los suplementos. La respuesta es que aunque la práctica todavía no está estandarizada en guías oficiales, varios estudios y revisiones han señalado que alternar periodos de consumo y descanso puede tener beneficios claros. Por ejemplo, investigaciones publicadas en revistas como Frontiers in Nutrition han resaltado que las pausas en la suplementación de vitaminas liposolubles permiten evitar el fenómeno de acumulación excesiva, reduciendo el riesgo de toxicidad sin comprometer los niveles óptimos en el organismo. En el caso específico de la vitamina D3, trabajos liderados por el investigador Reinhold Vieth demostraron que el cuerpo humano es capaz de mantener niveles adecuados, incluso con una suplementación intermitente, lo que abre la puerta a esquemas más flexibles y seguros. Esta evidencia coincide con la experiencia clínica de muchos profesionales de la salud, quienes recomiendan ajustar la frecuencia según la estación del año, la exposición al sol y los resultados de los análisis de sangre. Además, es importante entender que el concepto de cycling no se aplica únicamente a la seguridad, sino también a la eficacia. Cuando el cuerpo recibe la misma señal día tras día, tiende a volverse menos receptivo. Al introducir una pausa, se restaura la sensibilidad de los receptores celulares, lo que hace que el suplemento vuelva a ser más efectivo al reintroducirlo. Dicho de otro modo, el descanso no significa retroceder, sino preparar el terreno para un mayor beneficio. Sin embargo, también es necesario señalar que no todos los expertos coinciden en la necesidad de aplicar ciclos de manera generalizada. Algunos sostienen que, en el caso de deficiencias severas o condiciones médicas específicas, las pausas podrían ser contraproducentes. Por eso la clave está en la personalización. Lo que funciona para una persona puede no ser adecuado para otra. La mejor manera de tomar decisiones informadas es combinar el conocimiento científico con la observación personal de los síntomas y, siempre que sea posible, con el apoyo de un profesional de la salud. En resumen, el supplement cycling se presenta como una herramienta útil para mantener el equilibrio, prevenir efectos secundarios y asegurar que el cuerpo responda de manera óptima a los nutrientes. No es una obligación rígida ni una moda pasajera, sino una estrategia que refleja la sabiduría de escuchar las señales del organismo y darle el descanso que necesita para seguir funcionando de manera armoniosa. La vitamina K2 es uno de esos nutrientes que durante mucho tiempo permaneció en las sombras opacada por la fama de la vitamina D3 o el calcio. Sin embargo, investigaciones recientes han revelado que su papel es mucho más crucial de lo que se creía, especialmente en la salud de los huesos y del sistema cardiovascular. A diferencia de la vitamina K1, que se encuentra en abundancia en las verduras de hoja verde y se relaciona principalmente con la coagulación sanguínea, la K2 actúa como un director de tránsito en el cuerpo. Se asegura de que el calcio se deposite en los lugares correctos, como los huesos y los dientes, y evita que se acumule en arterias o riñones, donde podría causar calcificación peligrosa. Este rol de guardián convierte a la K2 en un aliado indispensable, sobre todo para las personas mayores de 50 años, que son más propensas a sufrir osteoporosis o endurecimiento arterial. Lo interesante es que, a pesar de ser liposoluble, la vitamina K2 no muestra los mismos riesgos de toxicidad que otras vitaminas de esta categoría. De hecho, hasta ahora no se han documentado casos serios de sobredosis por su consumo prolongado en dosis moderadas. Los estudios señalan que rangos de 90 a 200 microgramos diarios son seguros para el uso continuo, lo que significa que, a diferencia de la D3, no es necesario aplicar estrategias estrictas de ciclos.
La principal dificultad con la K2 no es el exceso, sino la deficiencia. En la dieta moderna occidental es bastante rara, ya que solo se encuentra en ciertos alimentos fermentados y en productos de origen animal como quesos curados yema de huevo o hígado. En Japón, en cambio, existe una fuente tradicional muy rica, el natto, un plato de soya fermentada que, aunque tiene un sabor y olor intensos, es consumido regularmente por la población. Estudios comparativos han demostrado que quienes incluyen natto en su dieta presentan menor calcificación arterial y huesos más fuertes que los occidentales de la misma edad. Estos hallazgos confirman que la K2 es mucho más que un suplemento de moda, es una pieza clave en la prevención de enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Uno de los campos donde más se ha investigado la vitamina K2 es la salud ósea. En mujeres posmenopáusicas, que suelen ser las más vulnerables a la pérdida de densidad mineral, varios ensayos clínicos han demostrado que el consumo diario de MK7, una de las formas más estables y biodisponibles de K2, puede frenar la pérdida ósea y reducir el riesgo de fracturas. En un estudio realizado a lo largo de 3 años, aquellas que recibieron 180 microgramos diarios mostraron una mejor densidad ósea y mayor fortaleza en comparación con el grupo placebo. Esto no solo confirma la importancia de la K2 como complemento del calcio y la vitamina D3, sino que también refuerza la idea de que la nutrición preventiva puede marcar la diferencia en la calidad de vida de la tercera edad. Pero los beneficios de la K2 no se limitan a los huesos. Otro frente crítico es el cardiovascular. Cuando el calcio se acumula en las arterias, en lugar de dirigirse a los huesos, se produce lo que se conoce como calcificación arterial, un factor que contribuye al endurecimiento vascular y a un mayor riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. La K2, al activar proteínas como la osteocalcina y la matriz GLA-proteína, ayuda a que el calcio permanezca en su lugar correcto. Investigaciones publicadas en revistas de cardiología han mostrado que una ingesta adecuada de K2 se asocia con arterias más flexibles y menor grado de calcificación. Esto explica por qué en países donde el consumo de natto es habitual, la incidencia de enfermedad cardiovascular relacionada con la calcificación es más baja que en sociedades occidentales. Ahora bien, aunque la K2 es segura para la mayoría de la población, hay un grupo que debe tener especial precaución: las personas que utilizan anticoagulantes como la warfarina o el acenocumarol. Estos medicamentos actúan precisamente bloqueando la acción de la vitamina K, y añadir K2 a la dieta puede reducir su eficacia alterando el tiempo de coagulación. En tales casos, no significa que la K2 esté prohibida, pero sí que cualquier suplementación debe hacerse bajo estricta supervisión médica y con controles periódicos del INR, que es el indicador de la coagulación en sangre. En resumen, la vitamina K2 se presenta como un nutriente de gran relevancia para la salud a largo plazo, con beneficios comprobados tanto en la resistencia ósea como en la protección cardiovascular, pero con una advertencia clara para quienes están bajo tratamiento anticoagulante. A medida que entendemos mejor el papel de la vitamina K2, se vuelve evidente que no se trata solo de un suplemento aislado, sino de un elemento que trabaja en sinergia con otros nutrientes, especialmente con la vitamina D3 y el calcio. De hecho, muchos expertos la describen como parte de un trío dinámico. El calcio proporciona el material básico para los huesos, la D3 mejora su absorción en el intestino, y la K2 asegura que ese calcio llegue a los sitios correctos. Cuando falta K2, el riesgo es que el calcio, en lugar de fortalecer la estructura ósea, termine depositándose en arterias, articulaciones o riñones, generando complicaciones silenciosas pero graves. Por esta razón, algunos especialistas en nutrición preventiva sugieren que cualquier persona que consuma suplementos de vitamina D3 de forma regular debería considerar añadir K2 para equilibrar los efectos. Otro aspecto interesante es que la K2 parece tener un impacto positivo en la salud dental. Estudios preliminares han observado que al activar la proteína osteocalcina, también estimula procesos de mineralización en los dientes, lo que podría reforzar la estructura dental y prevenir caries. Aunque esta línea de investigación aún es incipiente, abre la puerta para un enfoque más integral de la salud bucal vinculada a la nutrición. Además, la seguridad a largo plazo de la K2 es un punto a su favor. A diferencia de la vitamina D3, que requiere monitoreo regular y puede acumularse hasta niveles tóxicos,
La K2 no presenta este problema. Esto no significa que se deba consumir sin medida, pero sí que en dosis dentro del rango de 90 a 200 microgramos diarios se considera segura, incluso durante años. Esta estabilidad brinda tranquilidad a quienes buscan un suplemento que puedan incorporar de manera sostenida. No obstante, siempre conviene recordar que la suplementación es solo una parte de la ecuación. La dieta y el estilo de vida cumplen un rol igual o más importante. Incluir alimentos naturalmente ricos en K2 como quesos curados, yemas de huevo e hígado, y en el caso de quienes se atrevan el natto japonés, puede ser una forma efectiva y natural de obtener este nutriente. La combinación de una alimentación equilibrada con una suplementación responsable multiplica los beneficios. En definitiva, la vitamina K2 se presenta como un aliado silencioso, pero esencial para quienes buscan proteger sus huesos, su corazón y posiblemente hasta su salud dental. Su relevancia se hace aún mayor con el paso de los años, cuando los riesgos de osteoporosis y calcificación arterial aumentan. Usarla de forma consciente y cuando sea necesario bajo supervisión médica puede marcar la diferencia entre un envejecimiento saludable y uno cargado de complicaciones evitables. El magnesio es uno de los minerales más importantes y al mismo tiempo uno de los más ignorados en la nutrición moderna. Participa en más de 300 reacciones enzimáticas esenciales, incluyendo la producción de energía, la contracción muscular, la transmisión nerviosa y la regulación del sueño. A pesar de esta relevancia, aproximadamente la mitad de la población mayor de 50 años no alcanza los niveles recomendados en su dieta diaria. La causa principal de esta deficiencia es multifactorial. Los suelos actuales están cada vez más empobrecidos en minerales debido a la agricultura intensiva, los alimentos ultraprocesados dominan la mesa diaria y el exceso de carbohidratos favorece la pérdida de magnesio a través de la orina. El resultado de esta combinación es que millones de personas caminan por la vida con un déficit silencioso de un mineral que es indispensable para el equilibrio del organismo. Los síntomas de una deficiencia de magnesio no siempre son evidentes, pero con frecuencia incluyen calambres musculares nocturnos, dificultad para dormir, ansiedad, palpitaciones o fatiga inexplicable. Lo preocupante es que muchos de estos síntomas suelen atribuirse al estrés o al simple envejecimiento, lo que retrasa el diagnóstico. Por esta razón, numerosos especialistas recomiendan considerar el magnesio como un pilar de la suplementación en adultos mayores, especialmente aquellos que presentan insomnio, nerviosismo o problemas de azúcar en sangre. La buena noticia es que, a diferencia de otros nutrientes como la vitamina D3, el magnesio es hidrosoluble y el exceso se elimina por la orina en personas con riñones sanos. Esto significa que los riesgos de toxicidad por consumo prolongado son mínimos. Estudios como el publicado en la revista Nutrients en 2020 confirman que dosis de entre 300 y 400 miligramos diarios son seguras para la mayoría de los adultos. Sin embargo, esta seguridad no es absoluta. En personas con insuficiencia renal avanzada, la capacidad de eliminar el exceso de magnesio disminuye, lo que puede llevar a una condición llamada hipermagnesemia. Por ello, quienes padecen enfermedades renales deben ser más cautelosos y consultar con su médico antes de iniciar la suplementación. Un aspecto clave al hablar de la suplementación con magnesio es la forma química en la que se presenta, ya que no todas las sales de magnesio tienen la misma biodisponibilidad ni los mismos efectos secundarios. El magnesio óxido, por ejemplo, es una de las formas más comunes y económicas, pero también una de las menos absorbibles. Gran parte se queda en el intestino y puede provocar diarrea en muchas personas. Por esa razón, aunque sea barato, no siempre resulta la mejor opción para quienes buscan mejorar su salud a largo plazo. En contraste, existen formas más biodisponibles como el magnesio citrato, el malato y sobre todo el glicinato. El citrato tiene buena absorción y suele recomendarse en casos de estreñimiento leve, ya que tiende a tener un efecto laxante moderado. El malato, por su parte, se asocia con un apoyo extra en la producción de energía celular, lo que lo convierte en una opción interesante para personas con fatiga crónica o con mucha actividad física. Pero quizá la forma más tolerada por el sistema digestivo es el magnesio glicinato, que además de absorberse bien, rara vez produce diarrea, convirtiéndose en la opción preferida para quienes son sensibles del estómago o necesitan suplementación continua.
La elección de la forma adecuada depende entonces de la condición de cada persona y de sus objetivos específicos. Más allá de la forma química, también es importante ajustar la dosis según el estilo de vida. Alguien que consume una dieta rica en vegetales de hoja verde, aguacates y frutos secos y que mantiene niveles bajos de carbohidratos simples, puede necesitar apenas 200 miligramos diarios de suplemento para cubrir sus necesidades. En cambio, una persona sometida a mucho estrés con sueño deficiente y una dieta pobre en nutrientes probablemente requiera entre 300 y 400 miligramos diarios para notar mejoras reales. Lo interesante es que, a diferencia de otros suplementos, el magnesio muestra efectos perceptibles en pocos días: mejor descanso nocturno, reducción de calambres, disminución de la ansiedad y una sensación general de calma y estabilidad. Este impacto rápido lo convierte en uno de los minerales más agradecidos por quienes lo incorporan de forma adecuada en su rutina. Otra razón por la que el magnesio es considerado indispensable en la suplementación diaria es su impacto directo en la calidad del sueño y en el manejo del estrés. Muchas personas comienzan a tomarlo buscando mejorar el descanso nocturno y descubren que efectivamente logran conciliar el sueño con mayor facilidad y mantenerse dormidos por más tiempo. Este efecto se debe a que el magnesio regula neurotransmisores como el GABA, que actúa como un freno natural del sistema nervioso, reduciendo la excitación neuronal y favoreciendo un estado de calma. No obstante, es fundamental considerar el momento de la toma. Mientras que el glicinato suele recomendarse por la noche, otras formas como el citrato pueden tener un efecto energizante si se consumen en la mañana, ayudando a la concentración y la vitalidad. Ajustar la hora de consumo según la forma de magnesio puede marcar la diferencia entre un suplemento que mejora el sueño o uno que parece alterar los ritmos circadianos. Además del descanso, el magnesio juega un papel esencial en la salud cardiovascular. Contribuye a mantener un ritmo cardíaco estable, favorece la relajación de los vasos sanguíneos y ayuda a controlar la presión arterial. De hecho, diversos estudios han encontrado que una ingesta adecuada de magnesio se asocia con menor riesgo de hipertensión y arritmias. Este beneficio cobra aún más importancia en personas mayores que suelen enfrentar un deterioro natural del sistema cardiovascular. A nivel metabólico, el magnesio también interviene en la regulación de la glucosa en sangre y en la sensibilidad a la insulina. Una deficiencia prolongada puede contribuir al desarrollo de resistencia insulínica y aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, lo que convierte a este mineral en una herramienta preventiva de gran valor. Es por eso que muchos médicos lo consideran un suplemento básico no solo para quienes ya tienen síntomas de déficit, sino también como medida preventiva frente a las enfermedades crónicas más comunes del envejecimiento. En conclusión, el magnesio no es simplemente un relajante natural, sino un regulador integral del organismo con efectos que abarcan desde la función muscular hasta la estabilidad emocional y metabólica. Una de las características más particulares del magnesio es lo rápido que el cuerpo siente su ausencia cuando se suspende la suplementación. Muchas personas que llevan meses tomándolo de forma regular y deciden interrumpirlo descubren en cuestión de días que vuelven los problemas de sueño, la sensación de nerviosismo o los calambres nocturnos. Al cabo de una semana, la fatiga se hace más evidente, y después de 2 semanas pueden aparecer episodios de ansiedad o palpitaciones que antes estaban bajo control. Esta experiencia confirma que en el caso del magnesio no conviene aplicar estrategias de descanso o ciclos, ya que su naturaleza hidrosoluble hace que se elimine rápidamente y que la deficiencia reaparezca con facilidad. En lugar de pausar, lo más recomendable es ajustar la dosis a las necesidades reales de cada persona, teniendo en cuenta la dieta, el nivel de actividad física y el grado de estrés cotidiano. Por ejemplo, alguien con una alimentación rica en verduras de hoja verde, frutos secos y aguacate probablemente necesitará menos suplemento que quien depende en gran medida de productos procesados y consume muchos carbohidratos refinados. Otro punto importante es la combinación con otros minerales. El magnesio interactúa con el calcio y el potasio, y mantener un equilibrio entre ellos es esencial para la función muscular y nerviosa. Un exceso de calcio sin suficiente magnesio puede favorecer calambres y rigidez, mientras que un buen aporte de magnesio ayuda a mantener el calcio en los huesos en lugar de que se acumule en tejidos blandos.
Además, el magnesio contribuye a la producción de ATP, la moneda energética de nuestras células, lo que explica por qué una suplementación adecuada genera una sensación de vitalidad más estable y sostenida en el tiempo. En definitiva, el magnesio es un mineral que no solo se debe considerar como suplemento, sino como una necesidad constante, especialmente en la vida moderna, donde el estrés, la alimentación pobre en nutrientes y el envejecimiento aceleran su desgaste. Incorporarlo de forma consciente y en la dosis adecuada es una de las decisiones más simples y efectivas para mejorar la salud general y la calidad de vida en la madurez. La vitamina D3 es probablemente el suplemento más popular de las últimas décadas, y con razón cumple funciones que van mucho más allá de lo que tradicionalmente se asocia a las vitaminas. En realidad actúa como una hormona regulando la expresión de más de 1 millar de genes, y participando en procesos tan variados como la modulación del sistema inmune, el fortalecimiento de los huesos, el equilibrio del estado de ánimo y hasta la protección frente a ciertos tipos de cáncer. Esta versatilidad ha convertido a la D3 en un suplemento casi omnipresente recomendado tanto por médicos como por influencers de salud. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que precisamente por su carácter hormonal y por ser liposoluble, la vitamina D3 requiere un manejo mucho más cuidadoso que otros nutrientes. A diferencia de las vitaminas hidrosolubles que se eliminan fácilmente por la orina, la D3 se almacena en el tejido graso y en el hígado, permaneciendo en el organismo durante semanas o incluso meses, después de haber suspendido su consumo. Esto significa que no es necesario tomarla todos los días para mantener niveles adecuados, pero también implica que un exceso prolongado puede acumularse hasta niveles peligrosos. Investigaciones publicadas en el American Journal of Clinical Nutrition demostraron que las concentraciones sanguíneas de vitamina D se mantienen elevadas incluso semanas después de detener la suplementación, especialmente en personas que habían estado consumiéndola en dosis altas durante largos periodos. Otro estudio en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism confirmó que la vida media de la D3 en el organismo puede extenderse más allá de los 2 meses, lo que refuerza la idea de que el cuerpo no necesita una ingesta constante para estar bien abastecido. Estas características hacen que la D3 sea una vitamina de doble filo. Puede ser extremadamente beneficiosa cuando se mantiene en un rango óptimo, pero peligrosa si se consume sin control. Por ello, comprender cómo funciona su almacenamiento y liberación en el cuerpo es el primer paso para usarla de manera responsable. Uno de los principales riesgos asociados al consumo excesivo de vitamina D3 es la hipercalcemia, es decir, el aumento anormal de los niveles de calcio en la sangre. Cuando esto ocurre, el calcio comienza a depositarse en tejidos donde no debería estar, como arterias, riñones o incluso en el corazón, lo que puede provocar desde cálculos renales hasta arritmias peligrosas. Lo preocupante es que estos efectos no aparecen de manera repentina, sino que se desarrollan lentamente y a menudo se confunden con señales propias del envejecimiento, cansancio persistente, problemas digestivos, alteraciones del sueño o dolores articulares. Según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, la ingesta máxima tolerable para adultos se sitúa en 4.000 UI por día, aunque hay personas que consumen 5.000 o incluso 10.000 UI diarias, creyendo que más siempre es mejor. La realidad es que esas dosis elevadas mantenidas durante meses pueden generar toxicidad. La paradoja es que, en muchos casos, las personas siguen tomando más porque al principio sí notan beneficios: más energía, mejor ánimo, menos resfriados. Pero lo que no perciben es que con el tiempo el cuerpo empieza a resentirse por el exceso. Una estrategia más segura es adaptar la suplementación según los resultados de los análisis de sangre, en particular, midiendo los niveles de 25-hidroxivitamina D. Si los valores superan los 50 nanogramos por mililitro de forma constante, conviene reducir la dosis o incluso hacer una pausa de 2 a 4 semanas. Otra alternativa es cambiar el esquema diario por un régimen intermitente, tomando la vitamina cada 2 días o incluso una vez a la semana en dosis mayores, lo que mantiene los niveles estables sin sobrecargar al organismo. Esta estrategia fue respaldada por el investigador Reinhold Bieth, quien demostró que la suplementación en días alternos resulta igualmente eficaz para mantener niveles adecuados.
Además, es importante tener en cuenta factores individuales como el tono de piel, la latitud, la estación del año y la edad, ya que todos influyen en la cantidad de vitamina D que el cuerpo produce a través de la exposición solar. No existe, por tanto, una única dosis válida para todos, sino un rango que debe personalizarse cuidadosamente. Un aspecto que suele pasarse por alto cuando se habla de vitamina D3 es que los signos de exceso no siempre son obvios, y muchas veces se confunden con problemas cotidianos de salud. Entre los primeros síntomas está una fatiga extraña en lugar de sentir más energía. La persona se siente más lenta, como si su cuerpo estuviera pesado. También son comunes las molestias digestivas que pueden variar entre estreñimiento, náuseas, o incluso diarrea dependiendo de cómo interactúe la vitamina con otros suplementos como el magnesio. Otro signo de alarma es el sueño interrumpido. Muchas personas comienzan a tomar magnesio para dormir mejor, pero descubren que siguen dando vueltas en la cama hasta la madrugada. Lo que no sospechan es que en algunos casos el exceso de D3 altera el ritmo circadiano, desajustando los ciclos naturales de vigilia y descanso. A esto se suma la aparición de latidos cardíacos irregulares, palpitaciones repentinas, aceleraciones sin causa aparente o sensaciones de que el corazón se detiene por un instante, pueden ser señales de que el calcio en sangre está demasiado alto y el sistema eléctrico del corazón empieza a resentirse. En casos más avanzados, la persona puede experimentar una ansiedad difusa, dolor en las articulaciones o una sensación general de que algo no está bien, aunque los análisis básicos no revelen nada preocupante. Aquí es donde la observación personal cobra un valor enorme. Escuchar al cuerpo y reconocer estas señales puede evitar complicaciones mayores. Por eso muchos expertos aconsejan hacer un experimento simple, suspender todos los suplementos durante 1 o 2 semanas y observar los cambios. Si el sueño mejora, la energía regresa o las palpitaciones disminuyen, es probable que la causa estuviera en una suplementación excesiva. Esta práctica, lejos de ser peligrosa, puede funcionar como un reinicio saludable para el organismo. En conclusión, la vitamina D3 es un nutriente poderoso que puede convertirse en un aliado formidable contra enfermedades y el deterioro asociado al envejecimiento, pero también es un recordatorio de que incluso lo natural puede ser dañino en exceso. Usarla con inteligencia, personalizar las dosis y prestar atención a las señales del cuerpo es la mejor manera de aprovechar sus beneficios sin caer en los riesgos de la toxicidad. Al llegar al final de este recorrido, es importante detenerse un momento y reflexionar sobre lo aprendido. Hemos visto cómo 3 suplementos tan comunes como la vitamina K2, el magnesio y la vitamina D3 pueden ser al mismo tiempo aliados y amenazas, dependiendo de la forma en que se utilicen. La conclusión no es que debamos abandonarlos, sino que necesitamos comprenderlos mejor y aprender a integrarlos de manera responsable en nuestra vida diaria. La vitamina K2 se presenta como un nutriente seguro a largo plazo, con beneficios claros en la salud ósea y cardiovascular siempre que se use en dosis moderadas y con la precaución necesaria en personas que consumen anticoagulantes. El magnesio, por su parte, aparece como un mineral indispensable que difícilmente debería interrumpirse, ya que la mayoría de la población presenta deficiencia, y sus efectos positivos se perciben rápidamente en el sueño, en los músculos y en el estado de ánimo. En cambio, la vitamina D3 es el ejemplo perfecto de un arma de doble filo poderosa cuando se mantiene en niveles adecuados, pero peligrosa si se acumula en exceso. Este panorama nos lleva a una verdad sencilla pero fundamental. Los suplementos no son caramelos inofensivos, son herramientas de salud que deben manejarse con inteligencia. Y como toda herramienta necesitan usarse en el momento correcto, en la dosis adecuada y con la supervisión apropiada. La diferencia entre un beneficio y un problema no está en la sustancia misma, sino en cómo decidimos administrarla. Por eso la recomendación más importante no es una cifra exacta ni un esquema rígido, sino una actitud de escuchar a nuestro cuerpo. Escuchar al cuerpo significa prestar atención a los pequeños cambios que a menudo ignoramos. La fatiga inexplicable, el insomnio repentino, las palpitaciones o incluso esa sensación difusa de que algo no anda bien pueden ser señales de que el organismo está saturado. No se trata de vivir con miedo, sino de reconocer que el cuerpo tiene su propia sabiduría y nos envía mensajes constantes. Aprender a interpretarlos puede marcar la diferencia entre un suplemento que mejora nuestra vida y uno que la complica en silencio.
Al mismo tiempo, también significa tener la humildad de buscar orientación profesional cuando sea necesario. Los análisis de sangre periódicos, especialmente en el caso de la vitamina D3, ofrecen información valiosa para personalizar las dosis y evitar excesos. Ningún video ni artículo puede reemplazar la mirada experta de un médico que conoce tu historia clínica y puede guiarte de manera individualizada. La suplementación en última instancia debe ser parte de un estilo de vida integral que incluya alimentación equilibrada, actividad física regular y un buen manejo del estrés. No podemos pretender compensar una dieta deficiente o una vida sedentaria con cápsulas. Los suplementos son como las especias en la cocina, en la medida justa, realzan y mejoran. En exceso arruinan el plato. Por eso antes de abrir el próximo frasco de vitaminas, hazte una pregunta simple. ¿Estoy tomando esto porque lo necesito, porque lo comprobé en un análisis, o solo porque alguien me dijo que era bueno? Esa reflexión puede ahorrarte años de consumo innecesario y sobre todo proteger tu salud de riesgos evitables. Para cerrar, me gustaría invitarte a compartir en los comentarios tu experiencia personal. ¿Cuál de estos suplementos llevas más tiempo tomando? ¿Has notado alguno de los síntomas que mencionamos? ¿Te has planteado alguna vez hacer una pausa? Tus respuestas no solo ayudarán a otros que están en la misma situación, sino que también nos permiten crear una comunidad más informada y consciente. Y si este contenido te resultó útil, no olvides suscribirte al canal, dar like y activar la campanita para recibir futuras publicaciones sobre salud y bienestar. Recuerda, la información es poder y cuando se aplica con responsabilidad se convierte en la mejor medicina preventiva.